Ok, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a esta plática El lado oscuro del azúcar, en el marco de las actividades de la Quinta Feria del Libro de Ciencias de la Salud en su modalidad virtual. Tengo el gusto y el placer y la emoción de presentarles a la doctora Marcia Iriart. Antes de presentarlas, quiero saludar a nuestras autoridades, académicos, alumnos y al público que nos honran con su presencia a esta plática. Sean bienvenidos. Presentaré la semblanza curricular de la doctora Marcia Real. Ella es médica cirujana de aquí de la Facultad de Medicina. Ella es maestra en ciencias y doctora en ciencias en fisiología y biofísica por el Centro de Estudios Avanzados, INVESTAF. Realizó la tesis doctoral y una estancia postdoctoral en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia. Ella actualmente es investigadora titular C en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Además, fue directora de este instituto en octubre del 2009 a 2017. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI3, desde el 2009. También pertenece a la Academia Nacional de Medicina de México, así como a la Academia de Investigación Científica. Desde 1986, su trabajo ha consistido en el estudio de la fisiología y desarrollo de las células beta pancreáticas, así como la regulación de la secreción de insulina en la salud. Más tarde en su carrera, también está trabajando con obesidad y diabetes tipo 2. Ella es profesora de fisiología humana de esta facultad desde hace 44 años y ha dirigido 20 tesis de posgrado, 10 de licenciatura y actualmente tiene 7 en proceso. Ella recibió el Premio de Investigación Médica Jorge Rosenkrantz en el 2005 en el área de la diabetes, otorgado por el Grupo Roche Syntex de México. También ha recibido apoyos para realizar sus investigaciones por parte del CONACYT, la UNAM, de GAPA y la Fundación Miguel Alemán. Doctora Marcia, muchísimas gracias por darnos este tiempo y platicarnos sobre el lado oscuro del azúcar. Por favor, coméntenos un poquito más. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar con ustedes ahora que estoy trabajando en la división de investigación de mi facultad, de la Facultad de Medicina. Y pues voy a hablarles un poco de un tema que a todos nos interesa, porque es un tema que tiene que ver con la dieta de todos. Entonces, el tema es el lado oscuro del azúcar, y esto es porque, ¿por qué tiene un lado oscuro? Pues el lado dulce todos se lo conocemos y a todos nos gusta comer alimentos ricos en azúcar. Sin embargo, ha llegado un momento en que hemos abusado del azúcar y tenemos consecuencias graves. Si me da la siguiente, por favor. Esto es nada más para recordar en la evolución del mono en hombre. Tenemos al Homo sapiens ahí que trae una lanza y que tenía que recorrer grandes extensiones para encontrar algún animal que cazar. Y bueno, cuando lo cazaba, pues todos comían de ese animal, pero mientras pues iba recolectando en el camino frutas o hierbas o lo que se iba encontrando, y eso era lo que iba comiendo. Pero por supuesto tenía una gran actividad física y la comida pues no era tan abundante. Ya el siguiente, bueno, tenemos ahí al guerrero, que bueno, quiere siempre tener más territorio y tener control de todo, pero bueno, ese guerrero todavía pues se mueve. Y finalmente, a lo que vamos, si no hacemos algo de manera urgente, que es lo que llaman Homo obesus, que tiene una panza y trae una bolsita de comida en la mano y un juguito en la otra mano, y que está come y come todo el día y que va a cazar al supermercado, y que si nosotros tuviéramos carritos eléctricos en el supermercado, tampoco haríamos la caminata dentro del supermercado. Nos negamos a caminar media cuadra, la pecera tiene que dejarnos exactamente en la puerta del supermercado, y no nos gusta caminar, no nos gusta movernos, estamos casi todo el tiempo frente a la pantalla, y bueno, ya ahora en tiempos de COVID, pues más, porque es más difícil hacer ejercicio. Entonces, si nos dedicamos a comer especialmente alimentos ricos
en azúcar y grasas también, pues bueno, y no nos movemos, pues vamos directo a tener esa panza y a tener esa obesidad, que no es que sea mala, o sea, bueno, no hay bueno o malo aquí. El problema es que ese aumento de peso lleva consigo que seamos más sensibles a muchas enfermedades, como vamos a ver. Si me de repente yo vi esta noticia, México le gana a Estados Unidos y dije, qué maravilla, ¿en qué? Pero lo malo es que le gane la mayor tasa de gente con obesidad y sobrepeso. Eso fue en un año. En realidad no siempre le ganamos. Estamos en una lucha constante por ver quién toma más refrescos, quién come peor y bueno, quién está en más sobrepeso y obesidad. El problema también es que no solamente los adultos están en obesidad y sobrepeso, sino también hay la mayor cantidad de niños en el mundo con este problema. Y eso es un problema porque ahorita están gordos, van a ser adolescentes gordos y van a ser adultos gordos y van a tener niños gordos, y este es un problema que no acaba, porque nosotros debemos pensar que cuando nosotros nos embarazamos y tanto el papá o la mamá están en sobrepeso o obesidad, pues van a darle ciertos mensajes al bebé, que son mensajes que se transmiten por epigenética, no es que cambie directamente el gene, pero tiene algunas, se pegan, por ejemplo, grupos metilo, y entonces no se puede leer cierta parte del DNA, y bueno, y eso va a condicionar de alguna manera que sus hijos sean gordos también. Pero bueno, también por el otro lado, si la mamá está en bajo peso, pues también van a hacer que se exprese más los llamados genes ahorradores, y entonces el niño también va a tener tendencia a ser obeso. Entonces, tenemos que estar en un peso sano desde el embarazo, tanto la mamá como el papá, para que los hijos tengan las mejores posibilidades de no ser obesos. Si me da la siguiente, por favor. No solamente los humanos somos obesos, también hemos hecho obesos a los animales. Aquí tenemos el ejemplo de un gato. Los gatos son carnívoros, en general no comen nada más, no comen verduras. Los perros son un poquito más omnívoros porque se han domesticado más. Pero miren este pobre gato, que es el modelo del gatito que está abajo, que todos utilizamos como estampita dentro de nuestros chats. Pero vean, hay un pobre gato que pues ya casi no se puede mover de lo gordo que está. Y también tenemos entre nuestras mascotas, los perros y los gatos, una epidemia de diabetes por estarles dando cosas que nosotros comemos que son o muy dulces o con mucha grasa. Si me da el siguiente. Entonces, la obesidad no solamente es un problema en nuestro país, es un problema de salud importante en el mundo y particularmente en México, donde cerca del 71% o un poquito más de los adultos estamos en sobrepeso u obesidad. Entonces, si lo pensamos en números enteros, bueno, cerca de 49 millones de personas o 7 de cada 10 mexicanos estamos en obesidad o en sobrepeso o obesidad siendo adultos. Entonces podríamos pensar que esto es una nueva normalidad como la que tenemos ahora del cubrebocas, pero no, porque la obesidad trae consigo, como habíamos dicho, problemas de salud. Si me da la siguiente, por favor. Durante la digestión vamos a pensar cómo llegan estos carbohidratos y estas grasas a nuestra sangre y qué es lo que pasa ahí. Entonces, durante la digestión, los carbohidratos, los azúcares, las proteínas y los lípidos o las grasas, que son lo mismo, son degradados a compuestos más simples. Y bueno, no los comemos y van a dar al sistema digestivo, pasan por el esófago hasta el estómago y el intestino. Si me da la siguiente, por favor. Entonces, y la siguiente.
Entonces, bueno, depende qué estemos comiendo. Aquí se me fue la comida chatarra, desapareció. Bueno, no todo es comida chatarra, pero sí, vean, las comidas más procesadas, que en realidad no sabemos qué es lo que tienen, ¿sí? Contra las comidas que podemos comer en casa. Durante la digestión, los carbohidratos o azúcares, que es lo mismo, las proteínas y los lípidos o grasas son degradados a compuestos más simples. Como vemos, la comida que comemos en casa, pues o son verduras o frutas cocidas o incluso fritas algunas verduras, eh, como esta comida que está frita, pero siempre con mucho menos grasa y sabemos exactamente qué le estamos poniendo a la comida. A nadie se le ocurriría ponerle azúcar a un pescado empanizado. Sin embargo, lo que comemos, lo que compramos, nunca sabemos exactamente qué tiene. Los alimentos procesados, si ustedes leen las etiquetas, tienen muchas maneras de decir azúcar que engañan a la persona que está viendo la etiqueta, si no sabe bioquímica. Entonces hay que tener mucho cuidado de exactamente qué estamos comiendo, porque ahora, por ejemplo, hasta al pan de caja le ponen azúcar. Cuando éramos pequeños, bueno, hace mucho tiempo, esto no sucedía, ni los bolillos ni el pan de caja tenían azúcar. Y ahora sí tienen, le han bajado un poco la sal, pero le subieron el azúcar. Entonces, todo lo que estamos comiendo, pues es una mezcla. Acá, por ejemplo, una pizza, pues bueno, puede tener una parte que no esté tan mal, pero la otra que tenga mucha grasa o que tenga mucha sal también. Y bueno, y así todo esto. El chocolate, por ejemplo, el chocolate oscuro es un buen alimento, pero algunos de los chocolates también tienen muchas cosas, muchos aditivos que hacen que pueda ser más engordadores. Si me da la siguiente, por favor. No me voy a detener mucho en esto, pero como ustedes acaban de llegar a la facultad algunos, pues nada más les quiero recordar que, no sé por qué no sale aquí, pero bueno, los sacáridos, los carbohidratos, se convierten, son polisacáridos que se degradan en la digestión hasta monosacáridos. Entonces, la glucosa, por ejemplo, es un monosacárido, las proteínas son polipéptidos y se degradan a aminoácidos. Y los lípidos pueden ser, por ejemplo, ácidos grasos, colesterol, y, y están formados por triglicéridos. Entonces, de todos estos obtenemos energía, de algunos más rápidamente que de otros. Por ejemplo, de los monosacáridos, pues tenemos un almacenamiento en el hígado de monosacáridos que cuando estamos en ayunas, pues puede salir, degradarse y darnos energía inmediatamente. Tenemos que recordar que el sistema nervioso es muy dependiente de estos monosacáridos. Los aminoácidos, pues, también pueden estimular, al igual que los monosacáridos, la secreción de insulina, y la insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que estimula que estos entren a los órganos blancos. Y, por ejemplo, los triglicéridos se pueden formar por medio de cuando la insulina está actuando de manera adecuada, pueden acabar transformándose en un almacenamiento graso, que es de más largo plazo. Si me da la siguiente, por favor. Entonces, la sacarosa es un disacárido y está formado por una molécula de glucosa y una de fructosa.
En general, la fructosa es más dulce y durante mucho tiempo se hicieron azucarados los refrescos con un jarabe rico en fructosa. Y entonces esta fructosa, por sus transformaciones bioquímicas dentro del organismo, llega más fácilmente a convertirse en grasa. Y esto ha tenido muchas consecuencias. Ahora los refrescos como gran cosa dicen que tienen azúcar en lugar de fructosa. Si me da la siguiente, por favor. Aquí tenemos a nuestros personajes que nos gustan en las tiras cómicas, en las caricaturas, comiendo una dona, y esta glucosa puede llegar al músculo o al hígado y almacenarse como glucógeno. Si me da la siguiente, por favor. Y también las grasas que tiene esta dona, pues se pueden almacenar dentro del tejido adiposo. Y bueno, el tejido adiposo del área de la panza, como le llamamos nosotros, pero de esta área abdominal, pues es un tejido muy activo en cuanto a la secreción de hormonas. Así, por ejemplo, puede secretar leptina, que es una hormona que nos puede dar señales de saciedad, o puedes secretar adiponectina, que aumenta la sensibilidad a la insulina de los tejidos periféricos, pero también cuando nosotros tenemos este acúmulo de grasa en el tejido adiposo, van a llegar células del sistema inmune y van a colonizar este tejido adiposo, y junto con el tejido adiposo, por ejemplo, va a empezar a secretar otras hormonas como la resistina, y también las células del sistema inmune van a secretar interleucinas y otros mediadores, lo cual va a hacer que el cuerpo sienta que tiene una inflamación, que esté inflamado, ¿sí? Y es una inflamación ligera, tampoco es lo que sería por el ataque de una bacteria o algo así, pero sí está siempre con una inflamación crónica. Si me pasa la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver lo que tomamos cuando tomamos un refresco de cola, del tamaño que, pues, no vamos a tomarnos un refresco de 2 litros, de una sentada. Bueno, algunas personas sí. Pero bueno, pensar que un refresco de 600 mililitros tiene más o menos 60 gramos de azúcar. Un poquito más porque la glucosa la sacarosa está al 11%, pero bueno, vamos a pensar que son 60 gramos. Esto equivale, si las cucharaditas son de 5 gramos, a 12 cucharadas cafeteras o más de azúcar. Imagínense ponerle a su café 12 cucharadas, o a su té, 12 cucharadas cafeteras de azúcar. Esto sería terrible. O, por ejemplo, si tomamos un agua endulzada, un agua de fruta como la que antes tomábamos a la hora de la comida, pues realmente le ponemos, ¿qué será? Unas 3 cucharaditas de azúcar nomás. Entonces, imagínense el exceso de azúcar que tienen los refrescos. Lo que tendría que pasar es que no tomáramos refrescos más que en ocasiones muy especiales y un vasito. Porque cuando tomas refresco de 600 mililitros, el tamaño que más se vende en México, estás tomando 60 gramos de azúcar, que sobrepasa lo que tienes que comer de azúcar en un día. Entonces, una Coca-Cola tiene 63 gramos de azúcar, una Pepsi 68, una Mirinda 78, un Sidral 60 gramos. Todos estos datos los tomamos de internet. Si me da la siguiente, por favor. Y los jugos son todavía peores. Hay jugos que tienen, por ejemplo, este néctar de piña tiene 17 gramos de azúcar.
esta bebida isotónica tiene 26 gramos de azúcar y, por ejemplo, este jugo de piña tiene 42 gramos de azúcar. Hay jugos que se venden ahora en el mercado desde siempre, que ahora han cambiado de tamaño y son más pequeñitos, pero que tienen 30% de azúcar. Estos son 30 gramos de azúcar en 100 mililitros. Si ustedes van a su cocina y miden 100 mililitros, van a ver que es un vaso pequeño, no es un vaso de los grandes. Entonces, ahí tienen 42 gramos de azúcar. Esto, pues, si lo diluyen en agua para todo el día, pues estaría mejor, pero no. Esa es la cantidad de azúcar por, bueno, no, este es por 330 mililitros. Pero algunos jugos tienen 30% de azúcar, que serían 30 gramos en 100 mililitros. Esto es un exceso de azúcar. Entonces, bueno, aquí tenemos los ejemplos de cuánto azúcar tiene. Por ejemplo, un batido de chocolate que uno piensa, ay no, la malteada no me la voy a comer porque tiene mucho azúcar. Pues lo mismo da que se tomen un jugo de piña. Y el problema con esto también es que muchas mamás piensan que le pueden dar a sus hijos estos juguitos porque son jugos y son naturales. Y bueno, vemos acá que el azúcar añadida es en exceso. Cuando el jugo de piña, pues ya es en sí muy dulce y no necesitaría que nosotros le pusiéramos más dulce. Por cierto, si ustedes se comen una naranja, pues es mejor que tomarse esa naranja exprimida porque también tiene fibra y tiene otras cosas que son mejores que solamente el choque glucémico de un vasito de jugo de naranja. Si me da la siguiente, por favor. Bueno, ya esto también es para ver la cantidad de cafeína y de azúcar que tiene la Coca-Cola. Y bueno, hay mucha gente que piensa que no debe tomar café porque le quita el sueño. Pero vean que una Coca-Cola tiene mucho más cafeína que un Express. A ver, estos son que un cafecito express o que tiene más o menos el equivalente, si me da la siguiente, o por ejemplo una Pepsi Cola también tiene una gran cantidad de cafeína. La siguiente. Y bueno, las bebidas estas energéticas como el Red Bull, pues tiene muchísima cafeína, mucho más, sería como una taza y media de café. Esta Pepsi Cola sería casi como una taza de café y la Coca-Cola también sería como casi una taza de café. Si nos da la siguiente, por favor. Ahora, hay unos refrescos que yo no sabía ni que existían, que eran estos refrescos energéticos, y un refresco energético de este tamaño equivale a todos estos terrones de azúcar, de estas cucharadas de azúcar, y a 2,5 cafés expreses. Entonces, cuando no pueden dormir después de tomarse esto, dicen, ay, es que me tomé un café en la mañana. No, fíjense bien qué tienen las bebidas que están tomando. La siguiente, por favor. Un café americano Venti, que son los más grandes que venden en esta tienda, pues equivale a casi 5 cafés normales que ustedes se pueden hacer en su casa. Entonces también es una gran cantidad de cafeína. Con uno de estos ya tienen para todo el día, pero hay gente que se toma 2 y 3 y después está como búho toda la noche y se pierde también esta ritmicidad que tenemos, que también hace daño y también nos propicia cuando comemos en la noche a tener sobrepeso y obesidad. Si me da la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos que los azúcares que ingerimos pasan por el intestino a los vasos sanguíneos y al aumentar la concentración de azúcar en la sangre, se van a estimular las células que producen insulina. Solamente se ha demostrado fehacientemente que hay un tipo de células que producen insulina y que están en el páncreas
endocrino. El páncreas, como ustedes se acuerdan, es una glándula mixta que tiene una porción exocrina que vierte su contenido al estómago, que es el jugo pancreático, y otra porción endocrina que vierte su contenido a los vasos sanguíneos. Entonces, cuando llega solamente el 2% de esta glándula del páncreas está constituida por células beta y por islotes pancreáticos, que esos islotes pancreáticos tienen además otros tipos celulares. Entonces, el azúcar llega y estimula a las células beta que secretan insulina, se secreta insulina y esta insulina viaja por la sangre y llega a toda la circulación, pero primero llega al hígado. Llega en gran cantidades al hígado y en el hígado aquí se queda y promueve muchos efectos metabólicos. Por ejemplo, promueve que se guarde este azúcar como glucógeno, que se sinteticen grasas con el azúcar que no se ocupa y que todo esto pueda quedarse almacenado. Si comemos muchísimo azúcar, pues va a llegar un momento en que se va a almacenar mucha grasa en el hígado y que le va a llegar mucha grasa al hígado y entonces vamos a desarrollar algo que llamamos hígado graso, que también es una cosa complicada. También esta glucosa llega, al tejido graso y al músculo y acá facilita el paso de la glucosa, ¿sí? Hay tejidos que no dependen de la insulina para que pase la glucosa. Por ejemplo, el hígado no depende de la insulina. Tiene un transportador de glucosa en la membrana de los hepatocitos que no depende de insulina. Sin embargo, tanto el tejido graso como el tejido muscular tienen un transportador que se llama GLUT4, que depende de insulina, está guardadito dentro de las células y se expone en la membrana cuando llega la insulina y se une a su receptor y empieza una cascada de señales que nos llevan a que haya más GLUT4 en la membrana. Ahora, ya habíamos dicho que el cerebro es muy dependiente de glucosa y que esta glucosa, las neuronas no necesitan de la insulina para transportar la glucosa. Sin embargo, hay mucha insulina en el cerebro y parece ser que también se puede desarrollar una resistencia a la insulina en el cerebro, aunque estas son cosas que estamos observando más recientemente. Pero las neuronas son muy dependientes de la glucosa para sus acciones y entonces es muy importante que esta glucosa pueda estar libre y entrar aquí para nutrir a las neuronas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí están los islotes pancreáticos, el páncreas, ya les había contado de estos islotes. Aquí en verde tenemos a las células beta y en amarillo tenemos a las células alfa. Las células alfa secretan otra hormona que se llama glucagón. Este glucagón lo que va a hacer, va a tener efectos contrarreguladores de la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener los efectos periféricos contrarios a la insulina. Por ejemplo, en el hígado va a promover que salga la glucosa que se tiene guardada o que se transformen aminoácidos en glucosa, lo cual se llama gluconeogénesis. Entonces, tiene los efectos periféricos antagónicos a los de la insulina. Hay otras hormonas, como por ejemplo la adrenalina y la hormona del crecimiento, que también tienen efectos periféricos antagónicos a los de la insulina. Entonces, la insulina que se secreta, ya dijimos que en el hígado estimula la producción y el almacenamiento de azúcares, proteínas y grasas, e inhibe la producción y salida de azúcares hacia la circulación, o sea, inhibe la acción del glucagón. En el músculo estimula la entrada de glucosa, igual que en los adipocitos, y también estimula la síntesis y el almacenamiento de grasa, esto en estos dos órganos, que son sus principales blancos.
porque son los que tienen mayor cantidad de receptores y estas son sus acciones metabólicas. Sin embargo, todas las células del organismo tienen receptores de insulina y durante algunas épocas de la vida, la insulina va a ser como un factor de crecimiento que va a promover el crecimiento de los tejidos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros estamos tomando una cantidad excesiva de refrescos, pues sabemos que el cuerpo no necesita una gran cantidad. La Organización Mundial de la Salud fijó un límite máximo de azúcar añadida a la dieta humana de 10 cucharadas para una persona adulta y 7.5 cucharadas para los niños. Entonces, si ustedes se toman un refresco, pues ya están tomando muchas más cucharadas de las que necesitan para ese día. Si tomamos ese refresco, rebasamos el nivel tolerable por ese día en un 20%, pero en general no es el único carbohidrato que estamos tomando, sino también nos comemos mucha comida que es rica en azúcar. Y bueno, representa el 60% más del límite máximo del azúcar adicional para todo un día. Entonces, si esto pasa un día, no pasa nada, porque el organismo rápidamente, pues, metaboliza esto y no pasa absolutamente nada. Pero si esto es todos los días, pues se va almacenando más y más grasa, porque ya vimos que, bueno, el almacenamiento de glucógeno tiene cierto límite, porque además es menos efectivo que el de la grasa, y entonces, pues si todos los días, si nosotros comemos una dieta alta en azúcares todos los días, pues vamos a tener, sin lugar a dudas, sobrepeso, y si seguimos en esta misma dieta, pues también obesidad. La siguiente, por favor. Entonces, esto es la comida para una semana en México. Y si vemos, en México tenemos muchas frutas y verduras. En realidad, sí estamos comiendo frutas y verduras, pero también comemos mucho pan, nos gusta mucho el pan dulce, y este es pan blanco, que no tiene la cáscara del trigo, o sea que es menos nutritivo que el pan integral. Y vean, los niños pues están gorditos, todo esto tiene tiene azúcar añadida, aunque se diga que los cornflakes no tienen tanta azúcar, eso es cierto, pero también tienen azúcar. Y vean la cantidad de refrescos, y bueno, acá de cervezas, todo esto es lo que se come en una semana el mexicano. Entonces, lo que nos surge en este momento, y ustedes que están estudiando la carrera de medicina o alguna de las carreras que aquí se estudian, la fisioterapia, pues todos sabemos que debemos mantener un peso sano, porque bueno, por ejemplo, para la fisioterapia, pues si tenemos un sobrepeso, pues vamos a cargar mucho a las rodillas, por ejemplo, o a los tobillos. Y esto, pues, tarde o temprano va a traer consecuencias. Y bueno, también cualquier médico debía preguntar por el peso y hacer un énfasis que para cuidar la salud tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y por supuesto, salir a caminar todos los días, cuando menos media hora o una hora, caminar rápido, o hacer algún ejercicio que aumenta la frecuencia cardíaca, algún ejercicio cardiovascular, pues cuando menos 2 o 3 veces por semana, media hora, que no es mucho pedir, pero nunca tenemos tiempo. Y no nos damos cuenta que lo que no tenemos tiempo es para seguir comiendo así y para engordar de esta manera. La siguiente, por favor. Entonces, la entrada energética es igual a la salida energética y esta depende del ejercicio que hacemos. Entonces, el ejercicio es un gasto importante, comprende un gasto importante de energía. Los niños tienen que salir a jugar, tienen que estar al aire libre, si no pueden estar al aire libre, cuando menos en la casa, tienen que poder moverse. No podemos tener a los niños ahora que estamos
en reclusión sin moverse. Tenemos que inventar formas en que los niños puedan correr, brincar y gastar la energía que se están comiendo. Si no, todo lo demás, pues se va a almacenar. La siguiente, por favor. Entonces, el índice de masa corporal nos da una idea de qué tan flacos o gordos estamos. Y este índice de masa corporal se calcula con el peso en kilogramos entre la altura al cuadrado en metros. Y entonces esto nos da una tabla, que creo que viene en la siguiente. Algunas tablas, bueno, ¿me puede regresar la anterior? Si nosotros tenemos entre 18 y 25, cuando hacemos este índice de masa corporal, estamos en peso. Menos de 18, estamos demasiado delgados. También eso puede suceder. Hoy no vamos a hablar de eso, pero tampoco es sano estar por debajo del peso que llamamos ideal. Es un intervalo, ¿sí? Acá va de 18 a 25. Entre 25 y 30 tenemos sobrepeso y más de 30 tenemos obesidad. Y ahí podemos ver distintos grados de obesidad según qué tan más alto está de 30 su índice de masa corporal. Entonces, el objetivo es mantenernos en 25 o menos y en más de 18, entre 18 y 25. Ahora sí, por favor. Entonces, en la obesidad hay un aumento en la grasa corporal y nos va a dar un aumento en el índice de masa corporal. También podemos medir la circunferencia del abdomen, ¿sí? Si nos da la siguiente, por favor. Y esta la pueden consultar en alguna tabla, pero por ejemplo, en un adulto, pues no debe ser mayor, por ejemplo, mayor de 88 en una mujer y de 90, entre 88 y 90 en una mujer ya es, ya estamos en una medida mayor. Además, acuérdense que estas tablas están hechas para gente que mide más de lo que nosotros muchas veces llegamos a medir, ¿sí? Entonces, y los hombres, esto está en el cinturón no puede ser más grande que 98 centímetros, de 98 a 100. Y esto está calculado para la población de Estados Unidos. Creo que no traigo para la población mexicana, pero es un poquito más bajo. Entonces, aquí está todas las complicaciones en los chicos por obesidad. Entonces, puede haber hipertensión, puede haber aumento de colesterol y triglicéridos, y esto redundar en hipertensión, en apnea del sueño, en desviación de la columna vertebral, en aumento del nivel de la glucosa en sangre y aumento del riesgo para padecer diabetes. La piel se puede partir y podemos tener estrías, podemos tener lesiones articulares, el pie puede tener mucho peso y puede comportarse como pie plano, dolores óseos y a largo plazo puede asociarse entonces con enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer y osteoporosis. También algo que no debemos dejar de lado es que una persona que tiene sobrepeso y obesidad puede sentirse deprimida y puede tener una disminución en la autoestima, que esto también pues es muy grave y nos lleva muchas veces a comer más, ¿sí? Bueno, si me da la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de signos que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Me da la siguiente. Entre ellos están la obesidad central, el desorden de lípidos en la sangre, es decir, una concentración alta de triglicéridos y del colesterol malo, del colesterol de baja densidad, un aumento en la tensión arterial, esto sería el máximo que debemos tener de tensión arterial, sistólica y diastólica,
hiperinsulinemia y resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa. Con tener 3 de estos, ya consideramos que la persona tiene síndrome metabólico. La siguiente, por favor. También podemos tener un estado protrombótico, por ejemplo, tener el fibrinógeno alto. Esto, por ejemplo, ahora que tenemos por qué las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen más problemas con la enfermedad de COVID-19, pues todo esto nos lleva a tener un estado protrombótico, por ejemplo, y también tenemos un estado proinflamatorio. Puede haber elevación de la proteína C reactiva en sangre y, como habíamos dicho antes, se pueden estar circulando muchas más interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa y otras citocinas que nos hacen tener un estado de inflamación. La siguiente, por favor. Entonces, rápidamente, y no me voy a tardar mucho, pero les voy a contar que en mi laboratorio estamos interesados en los mecanismos que controlan la secreción de insulina en la salud y en los cambios fisiopatológicos en el síndrome metabólico y en la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, nos interesa saber qué pasa con las células beta cuando están en un medio de síndrome metabólico. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? Entonces, por ejemplo, aquí hemos desarrollado un modelo biológico en ratas Wistar, que estas ratas no tienen tendencia a desarrollar ni obesidad ni diabetes, a las que les damos a tomar agua con 20% de azúcar, es decir, 20 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua, que está entre un refresco y un juguito, pero esto lo toman como agua de uso. Esto ustedes van a decir, pues qué exageración. Pues hay mucha gente que no sabe tomar agua y que todo el tiempo está tomando refresco. Estas son ratas que 2 meses han tomado agua con azúcar. Y vean, aunque están del mismo tamaño, estas son las ratas control y estas son las que han tomado agua con azúcar. Si me da la siguiente, por favor. Ahora, cuando esto ha sido por 6 meses, la siguiente, las ratas ya están de este tamaño y las ratas también tienen panza. También tienen un acúmulo excesivo de grasa a nivel abdominal. Este es el control, imagínense. Entonces, estas son ratas macho. Nosotros también hemos empezado ya desde hace un par de años a ver qué pasa con las ratas hembras. Si me da la siguiente, por favor, porque los machos y las hembras no somos iguales y el efecto de esta agua con azúcar es distinto en una rata macho, me da la siguiente, por favor, que en las ratas hembras intactas. Y también lo que hemos hecho es ratas a las que les hemos quitado los ovarios para que no tengan las hormonas sexuales femeninas y ver qué les pasa si se comportan como machos o hay algún dimorfismo sexual desde antes. ¿Sí me da la siguiente? Entonces, bueno, no les voy a enseñar hoy los datos que tenemos de las ratas en desarrollo, pero el dimorfismo sexual se nota desde que las ratas son muy pequeñas. Aunque van más o menos parejas con los machos cuando son chiquitas, las enzimas que se están utilizando son distintas. Entonces, hay un momento en el que tenemos en el destete una resistencia a la insulina fisiológica. Es decir, tenemos alta el azúcar, tenemos alta la insulina y en este momento las ratas están en una fase de crecimiento rápido. Sin embargo, este crecimiento no es mediado en gran medida por los efectos metabólicos de la insulina, porque las células beta no responden al mejor estimulante que tienen, que es el azúcar, como ya hemos dicho, como la glucosa. Y las células beta secretan poca insulina cuando hay poca glucosa y mucha insulina cuando hay mucha glucosa, perdón. Entonces, las células no son sensibles a la glucosa a los 20 días y presentan un estado de resistencia a la insulina fisiológica.
También durante el embarazo hay una resistencia a la insulina fisiológica, pero aquí lo que vamos a ver es una resistencia a la insulina patológica. Vemos aquí el peso corporal de las ratas. Estas son las ratas testigo y las ratas que han tomado sacarosa, y vemos que a los 2 meses ya empieza a haber una diferencia en el peso significativa, y bueno, a los 6 meses esto es muy notorio. La siguiente, por favor. Estas son las ratas macho y estas son las ratas hembra que no engordan, no aumentan de peso tanto como los machos. Y vean que estas son las ratas hembras testigo y estas son las ratas hembras que han tomado azúcar. Y si me da la siguiente, por favor, acá tenemos en un intermedio las ratas ovarectomizadas, ¿sí? Más o menos se comportan un poco como las macho, pero no llegan a tener el peso de las macho. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la cantidad de insulina circulante de los machos, las hembras y las hembras ovarectomizadas. Y vemos que los machos tienen una hiperinsulinemia muy marcada y las hembras también tienen hiperinsulinemia por tomar la sacarosa al 20%, y las ovarectomizadas están como en un intermedio. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los triglicéridos, que es lo que primero aumenta. A los 2 meses ya tenemos una cantidad de triglicéridos muy alta, tanto en machos como hembras que tomaron el agua con sacarosa, y las ovarectomizadas pues están más cercanas a las hembras que a los machos todavía aquí. La siguiente, por favor. La presión arterial sistólica, si ven aquí, los machos tienen ya hipertensión arterial, las hembras no tienen hipertensión porque esto no es significativo, y las ovarectomizadas tienen como una disminución de la presión que no sabemos bien si significa algo fisiológico, sin que se altere la frecuencia cardíaca. Un poco en las ovarectomizadas, pues hay una frecuencia cardíaca un poquito más alta, pero es muy poquito. La siguiente, por favor. También la N en las ovarectomizadas es más bajita. Y aquí tenemos que la resistencia a la insulina, si nosotros aquí, por ejemplo, ponemos una inyección de insulina y vemos cómo baja la glucosa en condiciones testigo, pues vemos que esta en los machos baja de manera muy pronunciada y en las hembras esto no es tan pronunciado. Y en las hembras la glucosa baja un poco menos que en el macho, y las ratas que toman azúcar tienen un poco más de sensibilidad a la insulina comparadas con las macho. Si me da la siguiente, por favor. Aquí tenemos el área bajo la curva, es esta parte de las gráficas, en los machos y en las hembras, y vemos que tanto los machos como las hembras responden mucho menos a la insulina inyectada en este punto cuando están tomando la sacarosa. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos la siguiente, por favor. Todo lo que la grasa puede producir, la grasa puede entrar a tejidos. La siguiente, por favor, donde no es normal que haya grasa, por ejemplo, al hígado. Entonces, a los 2 meses hemos estudiado la acumulación de grasa en el hígado y vemos aquí, estos son controles de machos, hembras y ovarectomizadas, y aquí tenemos el recuento de este porcentaje de grasa, y vean que los machos, tanto los machos como las hembras, como las ovarectomizadas, todos acumulan grasa dentro del hígado. La siguiente, por favor. También acumulan grasa dentro del corazón, y esto es terrible porque esto es a los 2 meses, y si ven aquí, esta es una tinción de rojo oleoso, y vean, estas son las ratas control,
que prácticamente no tienen muy poquita, y estas son las ratas tratadas, que vean qué cantidad de grasa tienen acumulada ya en el marcapaso. Esto es la zona del marcapaso. Y esto lo que produce son arritmias. Entonces, aunque las ratas no tienen taquicardia, sí tienen arritmias, y este sería el grupo control y este es el grupo tratado. La cantidad de grasa como un índice del tejido total. Entonces, vemos que esta grasa además también produce factores de crecimiento que pueden hacer que se inerven más estos tejidos, y que, por ejemplo, hay una hiperinervación del simpático, y esto puede hacer que tengamos estas arritmias que se observan desde muy al inicio del síndrome metabólico. La siguiente, por favor. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 puede ser una consecuencia de este síndrome metabólico. ¿Se acuerdan que la tipo 1 es por otros factores? La tipo 1 es cuando hay un ataque autoinmune al páncreas y no se secreta prácticamente nada de insulina después de este ataque autoinmune a las células beta, y esto puede ser precipitado por factores ambientales, por ejemplo, infecciones, o por factores genéticos. En cambio, en la diabetes tipo 2 intervienen factores genéticos, factores ambientales, por ejemplo, el aumento de la ingesta y la baja de ejercicio, y entonces esta comida con un alto contenido energético y baja energía, baja o gasto de energía porque no hacemos ejercicio, va a tender a que las células beta se agoten, y aunque haya células beta en el páncreas, estas secreten menos insulina o la secreten de una manera defectuosa, y hay un aumento en la glucosa plasmática más allá de 125 miligramos por decilitro. ¿Se acuerdan que la glucosa plasmática normal está entre 80 y 100 miligramos por decilitro? La glucosa se llama que está alterada o prediabetes cuando está entre 100 y 125 miligramos por decilitro. Y más de 125 miligramos por decilitro, hablamos de diabetes tipo 2. La siguiente, por favor. Hay otros tipos de diabetes, como la diabetes MODY o la diabetes del embarazo, que es, por ejemplo, la diabetes esta es enteramente genética, y esta diabetes del embarazo se presenta nada más durante el embarazo. Sin embargo, las pacientes que han tenido diabetes en el embarazo se tienen que cuidar después toda la vida, porque si no van a tener diabetes tipo 2, van a desarrollar diabetes tipo 2. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los signos de la diabetes? Pues mucha sed. La siguiente. Como tomamos mucha agua, entonces hay un aumento en la frecuencia urinaria y en la cantidad de orina, lo cual se llama poliuria. Pérdida de peso porque la insulina ya no está promoviendo el almacenamiento de glucosa, y esto produce pérdida de peso. Y pues el individuo tiende a comer mucho, ¿por qué? O polifagia. Aumenta el apetito porque las células están muy desnutridas, porque toda la glucosa está afuera y no puede entrar a los tejidos. Entonces, puede haber al principio mucha resistencia a la insulina, pero con el tiempo, como se está estimulando mucho la secreción de insulina, las células beta se agotan, y también, por ejemplo, con la edad se empieza a producir menos insulina, y esto hace que la diabetes tipo 2 a veces se pueda volver dependiente de insulina en los pacientes adultos mayores. La siguiente, por favor. ¿Y qué problema puede tener la diabetes? Pues tiene muchas complicaciones terribles, muchas cardiovasculares, por ejemplo, infartos, presión arterial alta, enfermedades del riñón, ceguera. La causa más frecuente de ceguera, quitando los accidentes, pues es la retinopatía diabética, el pie diabético, que también la frecuencia más alta de amputaciones
aquí es donde, quitando los accidentes, es por la diabetes mellitus. Y el problema con la diabetes mellitus tipo 2 es que es una enfermedad que no se siente. Muchas veces se descubre que se tiene diabetes cuando ya es muy tarde. Entonces, lo mejor que podemos hacer es prevenirla y tratar de luchar contra el síndrome metabólico, contra la obesidad y el sobrepeso. La siguiente, por favor. Tener una dieta balanceada, comer leguminosas y frutas, verduras y menos cereales y menos pues proteínas de origen animal, pero sí somos personas, el humano es omnívoro, entonces come de todo, no tiene por qué comer nada más esta parte de la comida, ¿eh? Y las leguminosas a veces se nos olvidan, pero son muy nutritivas, entonces no las olviden. La tortilla es también un muy buen alimento y el taco de frijoles es todavía mejor. La siguiente, por favor. También no se les olvide tomar agua en lugar de refrescos. Si nosotros tomamos agua, después podemos tomar refresco, pero muy poquito, porque vamos a estar en equilibrio con hídrico, ¿sí? Entonces traten de tomar agua y bueno, si después quieren algún día tomar un refresco, pues no pasa nada, pero que no sea su bebida principal. La siguiente, por favor. Bueno, todo lo que les presenté estuvo realizado por mi laboratorio, principalmente por la doctora Miriam Velasco, que es mi aliada, somos asociadas en el laboratorio, por la bióloga Carmen Sánchez. Todos ellos son alumnos de maestría, ellos son alumnos de doctorado, y esta es una fotografía vieja porque aquí está el doctor Carlos Darqué, que ya está en la facultad como profesor. Muchas de las cosas que les mostré también las hizo Rosa Isela Ortiz Huidobro, y Patti nos ayuda con la limpieza del laboratorio y del material, que es tan importante como todo lo demás. Y aquí estamos festejando un cumpleaños, entonces sí estamos comiendo pastel y gelatina, pero es un día de vez en cuando. Hemos colaborado, estos son todos los alumnos, con todos los profesores, estos fueron alumnos de doctorado, de maestría, y hemos colaborado también con otros laboratorios, como el de la doctora Rosenbaum, el del doctor Román Vidal Tamayo, que son exalumnos del laboratorio, y Carlos Manlio Díaz García, que está haciendo un postdoctorado. Y también con estos otros laboratorios del Instituto de Química, del Instituto de Fisiología Celular y de la Facultad de Medicina. Pues aquí le dejamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marcia, por enseñarnos el lado oscuro del azúcar, que como bien dice, nada más nos ponemos en las mieles del azúcar y a veces se nos olvida que hay algo más de lo que metemos a la boca. Muchas gracias. Y quiero aprovechar este momentito. Hizo mucho énfasis sobre la sacarosa, sobre cómo impacta este micronutriente en nuestra salud. ¿Qué pasa con el jarabe de maíz de alta fructosa? ¿Es igual de dañino que la sacarosa? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Se comporta igual y no nos tenemos que preocupar por esta forma diferente de usar estos alimentos? Ese jarabe alto en fructosa es mucho más productor de grasa, o sea, más engordante que la sacarosa. La sacarosa es este disacárido que tiene la mitad de glucosa y la mitad de fructosa, pero si le quitamos la glucosa y nada más dejamos la fructosa, pues vamos a tener más tendencia a engordar. O sea que estos refrescos que eran altos en fructosa, y nosotros que les dábamos, bueno, yo a mi pobre hijo le di una miel que era pura fructosa cuando era chiquito, pero bueno, él se ha cuidado mucho toda la vida y no es gordo, está en peso. Pero bueno, estas cosas van cambiando y son modas muchas veces.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas modas que dicen, esta es la solución de todos los problemas. Hay que estudiarlo bien antes de empezar a ingerirlo, ¿no? Ok, y bueno, como bien decimos, leer las etiquetas para ver qué ingredientes tiene y poder decidir si es un buen alimento o un no tan recomendable alimento. Otra pregunta, aprovechando que está aquí con nosotros, Claro. ¿qué tanto cree que nuestros patrones de alimentación han influido en que, bueno, fuimos un país de desnutrición crónica, de hambre, y que antes pues, queríamos que la gente subiera de peso, ganara de peso, y por eso utilizamos estos modulares de azúcar, pues para inflarlos, ¿no? Para ganar ese peso y evitar esa desnutrición. ¿Qué tanto esos patrones están impactando hoy en día en nuestro sobrepeso y obesidad? Bueno, sí tiene mucha razón en que había más que hambre, sí había mucha desnutrición en el país. Sigue habiendo zonas donde hay desnutrición. Entonces, si una mamá está desnutrida, el bebé la va a desnutrir peor. Pero ¿se acuerdan de esto que hemos estado hablando? De que la genética es muy importante para la obesidad, ¿sí? Entonces, hay genes que dan tendencia a la obesidad. Eso está muy estudiado en la facultad y en otros lugares, en el INMEGEN, en nutrición. Digamos, en la UNAM se ha estudiado mucho estos genes que pueden propiciar la obesidad y la diabetes tipo 2, ¿sí? Pero también nosotros podemos modificar cómo se lee el DNA pegándole grupos, que es a lo que llamamos epigenética. Entonces, hubo un experimento terrible durante la Segunda Guerra Mundial que fue el sitio de Ámsterdam, donde las mujeres y los niños y los señores pues no tenían que comer, realmente no tenían que comer, estaban racionados, los fascistas les daban muy poca comida y entonces las mujeres pues prácticamente la gente nada más dormía y se comía la ración que le tocaba ese día. Y entonces lo que se vio fue que los hijos de esas mamás, que después pues ya dejó de haber esa hambruna espantosa y empezaron a comer normal y pues empezaron a estar en una sociedad normal y empezaron a comer más. Y entonces se vio que todos esos niños fueron niños obesos, porque de alguna manera se le llamó el gen ahorrador, la estimulación del gen ahorrador, es decir, estaban activos todos los genes que tendían a ahorrar todo lo que se comía. Entonces, nosotros siempre hemos hablado de gente que puede comer mucho y no engorda, ¿no? Especialmente los chicos en la adolescencia. Y a nosotros no nos pasa eso, a las mujeres en general, pues si comemos se nota. Entonces, bueno, por un lado, las mujeres pues sí tendemos a guardar más grasa por cómo son nuestros caracteres secundarios femeninos y todo lo demás, y porque tenemos que, nuestro fin último, que sería biológicamente la reproducción, pues tenemos que tener nutrientes suficientes. Entonces, para decir algo muy complicado, complejo, rápido, pues esos niños de madres desnutridas tienen la expresión de esos más agudizada y van a ahorrar todo lo que se comen. Entonces, yo no sé si ustedes vieron el año pasado una mujer en Chiapas con un bebé de brazos dándole una mamila de Coca-Cola. Entonces, si nosotros hacemos eso, ese niño pues ya tiene ahí la condena de que va a ser gordo. Pero muchas veces no hay agua, pues hay que darle Coca-Cola si no hay agua. Entonces, lo que tenemos que luchar porque en las escuelas haya agua, porque estos niños no sean destetados con Coca-Cola, que puedan tomar agua, que toda la gente pueda tomar agua. Yo creo que agua limpia de manera sana, porque si no nos pasa lo que a las ratas. Además, nos gusta mucho más
el agua con azúcar igual que a las ratas, ¿no? Entonces, bueno, sí hay en parte esta parte que la desnutrición va a dar niños gordos, pero también las mamás que están gorditas, pues van a propiciar niños gordos. Y bueno, no les traje una figura de botero, pero acuérdense que somos también lo que comemos en casa y las mamás gorditas, pues a lo mejor somos más golosas y pues les damos más comida a los niños o comida menos adecuada. Entonces, bueno, todos estos son fenómenos complejos, pero creo que vale la pena pensar en qué estamos comiendo, cuánto estamos comiendo, pensar en las raciones, pensar en tomar agua y bajarle a la glucosa, a la sacarosa, ¿no? Muchas gracias, doctora. Me encantaría tener más tiempo, pero desgraciadamente ya ve que el tiempo es muy tirano y pues Yo lo sé. nos tenemos que despedir. Nada más me resta agradecerle este tiempo y que nos haya compartido toda esta información y pues los invitamos a seguir con las actividades de la Quinta Feria del Libro en su modalidad virtual. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.